Les doy la bienvenida al podcast del Hablador, un nuevo espacio de Revista El Hablador. En este episodio continuamos con nuestra conversación con el escritor chileno Alejandro Zambra, quien fue invitado especial de la edición 27 de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esperamos que disfruten de esta segunda parte. Yo el recuerdo que tengo, ya pensaba yo en bonsái y a la vez tenía muchos proyectos, pero creo que todavía no sabía hacia dónde ir. Y una vez vivía yo en el centro de Santiago, por ahí cerca de Plaza Italia, y mi amigo Ambanter se cambiaba de casa. Yo lo ayudé y me acuerdo que tenía en la cabeza como el ritmo de la mudanza y acababa de firmar un contrato que decía que había que avisar 30 días antes. Tenía esa frase de 30 días antes. Y también ese día que ayudé a mi amigo Andrés y a Bernardita a cambiarse de casa, ellos creo que estaban en el tercer piso. Es una imagen cómica porque él de pronto iba bajando y yo iba subiendo con una caja o con un mueble y nos reíamos. Nos encontrábamos en la mitad de la escalera y nos reíamos. Es como que te ves con alguien así, cargando. Que te vas a encontrar muchas veces. Y de ahí salió ese verso, que no es un verso cómico, que dice: el descanso en la escalera no permite demasiadas precisiones y se pierden las señales cuando pasas con los brazos ocupados. Se pierden las señales cuando pasan con los... Y todo eso era consecuencia de ese gesto así como... Claro. No puedo ni La inamovilidad. Pero el verso original del cual se desplegó todo fue el primero. Me dijeron que avisara 30 días antes, 30 veces me dijeron que al menos avisara 30. Y empezó ahí una deriva que de pronto empecé a saborear y no era un plan, ¿no? No era un plan ni escribir el poema, ni hurgar en esa experiencia, ni nada. Y eso fue lo que disfruté. Yo creo que fue la primera vez que escribí sin plan. O sea, o no la primera, porque bueno, sabes que toda esta regresión casi que hice antes a la infancia era para justo señalar que en realidad en algún momento perdí una espontaneidad o una libertad que había tenido y que luego la recuperé y la empecé a recuperar con Bahía Inútil, ¿no? Y acá sí apareció un flujo que por comodidad o por fidelidad al momento presente podríamos llamar narrativo, pero que en el fondo era puro flujo que se había extraviado en el camino, ¿no? O sea, que lo recuperé más que encontrarlo. Y la escritura volvió a ser un momento de la vida, un espacio que adoraba y que quería cautelar, ¿no? Un espacio que necesitaba, así como de pronto la gente dice: puta, voy a salir a correr todos los días, digamos. O sea, como la misma, ya no da lo mismo lo que tenga que hacer, yo voy a escribir todos los días, aunque sea media hora. Entonces ya puedes estar muy ocupado, pero bloqueaste ese horario, digamos, ¿no? Entonces ahí como que volvió a hacer eso y también volvió a colmar mi vida. Entonces claro, en este poema reconozco muchas cosas y se da también esta dimensión semisecreta, ¿no? Porque no sé, se mencionan lugares, hay situaciones que yo podría, entre comillas, traducir, aunque no tiene ninguna importancia su referencia, ¿no? Es simplemente cómo pasa esta misma imagen de los brazos ocupados, no tiene ninguna importancia cómo la encontré, digamos, ¿no? Pero sí que en el fondo en la vida aparecía de nuevo una pulsión que
que devolvía una música que yo podía intentar recuperar, digamos, o bailar, digamos, ¿no? Bailar, sí, todo era el asunto como de bailar algo más la vida, ¿no? O sea, no marcar el paso. Entonces había ahí también una idea de estructura inestable, más posterior que anterior. O sea, cuando lo escribía pensaba, bueno, esto podría durar más o podría durar menos, ¿no? El poema es muy imperfecto, o sea, un poema que podría haber tenido 10 páginas más o 5 menos, o sea, no es que no me importara, sino que había también quizá reconciliarse con la arbitrariedad, que yo creo que es bien importante para escribir, o sea que quizás en estos momentos yo lo estoy contando muy mal porque metí la academia, todo eso, tal vez la cosa era un poco más sencilla, era simplemente que estaba obedeciendo demasiado a las reglas. Entonces aparecían de nuevo una serie de reglas bastante seductoras, porque no era la academia tan clásica tampoco, o sea, era una academia que incluía estructuralismo, era una academia que no estaba regida por, qué sé yo, Dámaso Alonso, sino más bien aunque igual es grosso Dámaso Alonso, en cierto modo, pero era una academia derridiana, ¿no? Donde esos eran los ídolos, ¿no? Deleuze y Guattari, ¿no? Pero igual era una opción por lo críptico, no por lo luminoso. Y entonces ahí también creo que se volvió más importante la literatura que era la que más me gustaba, que era la poesía chilena, o la poesía, digamos. O sea, Enrique Lin, sobre todo, Jorge Teillier también, pero luego se ampliaba el radio y estaba Emily Dickinson, Gonzalo Millán, César Vallejo, o sea, como aparecía Alejandra Pizarnik. Por eso ya eran lecturas que yo tenía encima, pero creo que las empecé a disfrutar de otra manera. Las leía más prescriptivamente quizá, ¿no? Y también ahí agarra vuelo, creo yo, la dimensión parriana. O sea, o empecé a leer la antipoesía de otra manera, que siempre me había gustado, pero la antipoesía igual cuando te la tiran encima a los 12, 13 años, me deslumbró, no sé, 14 quizás tenía la primera vez que leí poemas y antipoemas, te deslumbra y a la vez te jode un poco, porque estás esperando algo que confirme un poco tu idea previa de la literatura, y la antipoesía te desestabiliza igual. O sea, de pronto tu propia risa te desconcierta. O sea, reaccionar con risa ante un poema no necesariamente es lo que estás buscando. Bueno, esa fue mi respuesta a la primera pregunta. Converso con eso del estilo y cómo va formando, porque también aparece en literatura infantil, ¿no? Eso de yo no escribo para los críticos, sino para las mamás de los críticos. Que es una cita de Teillier. Hernán Rivera Letelier. Hernán Rivera Letelier. Hay mucha diferencia. Un escritor muy distinto, así que creo que nunca pensó que yo lo iba a citar, digamos, porque yo reseñé mal sus libros y todo, y justo ese era como un escritor que mi mamá lee y yo no. Que nos pasa a nosotros dos también. Sí. O sea, en esa recuperación de ese tiempo en donde la escritura surgía en ti como algo espontáneo, ¿no? Y en recuperar la fuerza de hábito, ¿cómo es que concilias con un estilo que ya ha pasado por la academia pero no quiere seguir en esos moldes? Y que eso creo que permea tu literatura, tu crítica, tus poemas. Sí, yo creo que ahí hay unas contradicciones que yo en algún momento sentí como problemáticas y que luego empecé a entender a mi favor. O sea, como haciendo de la necesidad virtud o
Bueno, está la tentación de la parálisis, pero sobre todo la tentación del silencio, que está vinculada a la inteligencia, ¿no? Y a la intrascendencia, ¿no? Porque de pronto tú decías, no, pues si yo quería, por ejemplo, escribir sobre literatura y no me importaba que esto circulara solo entre los entendidos. Bueno, eso también es silencio, ¿no? O sea, también es, bueno, lo que yo hago nadie lo entiende salvo estas dos o tres personas. Bueno, también eso es silencio, ¿no? Un silencio más orgulloso, más laborioso, más decoroso, incluso, pero es silencio. Entonces la tentación del silencio creo que también tuvo de pronto algunos desplazamientos. Hay un desplazamiento que me parece importante hacia el cinismo. Yo creo que el cinismo es importante. Hay un punto en que fue crucial. Un periodo breve de cinismo. Luego hay quienes nunca salieron de ese periodo, ¿no? Pero sí me parece que ahí había más espesor, ¿no? En el cinismo. Pero sobre todo el cinismo servía de puente hacia la parodia, que es muchísimo más interesante y vitalizadora, ¿no? Y luego la autoparodia. Y ahí sale el relato, ¿no? De la autoparodia. O sea, de que todo esto que podríamos percibir como un obstáculo, convertirlo más bien en un ruido que podría ser musical, ¿no? O sea, con todo lo que te estorba, agarrar unas baquetas y empezar a percutirlo, ¿no? Y creo que ahí empezó a generarse algo. Y ahí apareció verdaderamente el humor, ¿no? A mí me interesa mucho eso porque es una contradicción, yo sé, o sea, en un momento, claro, todavía entiendo que se puede comprender lo que hago muy desde la literatura, ¿no? Pero también es cierto que me interesa muchísimo a mí ir hacia afuera de la literatura, ¿no? O sea, el margen, ese territorio en que te encuentras con personas que ya no leen, o que no leen, o que no les interesa, o que perdieron la fe en la literatura, que no la toman en serio, ¿no? O sea, me gusta mucho ese contacto con este libro en particular. Me interesa mucho, por ejemplo, que noto que lo leen personas que vienen motivadas porque es un libro sobre paternidad y de pronto se encuentran con un cuento como Garabato y dicen, bueno, ¿por qué esto tiene que ver? ¿Por qué se está hablando de su hijo? Ahora está hablando de esto otro. Se genera ahí un cortocircuito que a mí me interesa mucho, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí, no? Si esto se incorpora o se rechaza. Esa clase de riesgo, ¿no? Que al final me gusta mucho tomar, digamos, ¿no? Y también porque siento que la literatura tiene un poderío y a la vez está sobrepedagogizada. Entonces ha perdido trascendencia y sin embargo no soy yo partidario de imponérsela a la gente y volver a construir un discurso autoritario en relación a ella, que fue el discurso que finalmente derivó en que se la desvincule de la experiencia real y que sea tan difícil vincularla de nuevo con la música, por ejemplo, ¿no? que es una forma tan perfecta de generar conocimiento la música, ¿no? O sea, está ahí desde siempre, no hay que explicarla, forma tu sentido crítico, está asociada a la repetición. ¿No? ¿Cómo? Forma el habla misma, es una de las primeras formas de poesía que tuvimos todos en un momento como niños, ¿no? Y es muy democrática, ¿no? Los arrorró, las nanas. Y es muy democrática, ¿no? O sea, la música y el humor. Sí. Eso, bueno, no, es que los pobres no tienen tiempo, los ricos tampoco, ¿no? Nadie tiene tiempo. Los ricos porque tienen que generar más dinero
y los pobres pues no tienen dinero. Y sin embargo en todas las familias hay un espacio para el humor, para la música. Hay música sonando en las casas. Y hay un conocimiento asociado a todo eso que se desaprovecha. Entonces por ahí va esta contradicción, porque iba a responder absolutamente otra cosa, pero me fui por otro lado, ¿no? Como tu pregunta realmente cuál era. No, o sea, hablar de ese tránsito, de esa experiencia y encontrar el estilo. Sí, no sé si le he respondido. Claro. O sea, entiendo que como parte de tu experiencia va acompañado también a la madurez, el descreerse de todo y luego aprender a reírse de uno mismo. Claro, que sería un buen resumen, pero también ayer hacía un poco ese chiste, pero no es tan chiste, no es un chiste realmente. O sea, te dicen, lo único que vas ganando es tiempo. Y ese tiempo el mundo lo considera perdido y tú sabes que es ganado. Pero igual es difícil descreer del juicio del mundo, ¿no? Porque igual te convence el mundo de que estás perdiendo el tiempo cuando escribes. Entre otras cosas porque si te va un poquito bien y tienes más tiempo, está la tentación de maximizar ese tiempo y entonces mira, en realidad ya publiqué un libro y esto me permite no hacer este trabajo para hacer este otro trabajo que es escribir, entonces tengo que jugármela entera y no puedo perder el tiempo. Pero justo tu trabajo disuelve el tiempo, ¿no? Y yo por eso creo que hay tantas trayectorias que básicamente alguien que escribe un buen libro y después lo repite una y otra vez todos los años o cada 2 años, ¿no? Porque en el fondo ya esta relación de rebeldía con el tiempo se domestica, ¿no? Entonces ya no puedes escribir un libro poema porque es menos plata, no puedes escribir algo que aumenta la posibilidad de que no le interese a nadie, o no puedes escribir libros raros, tienes que escribir la novela de 250 páginas que más o menos continúe la anterior, ¿no? A veces sí, bueno, el escritor quiere hacer eso, ¿no? Pero también a mí me da la impresión de que lo que sucede es que de pronto lo más habitual es que ya la escritura deje de ser una experimentación, deje de ser una forma de estar en el mundo que de pronto arroja algunos resultados comunicables, que yo creo que ese es un proceso artístico, o sea, parte de lo que hace resulta comunicable, otra parte no, pero no porque sea secreto o porque no sea bueno, sino porque el proceso es más largo y no perdiste el tiempo, te demoraste 100 horas en escribir un libro que palabra por palabra hubiera tomado 10 horas, no significa que perdiste esas 90 horas. Claro, hoy más que nunca alguien que lee, alguien que escribe, parece ser alguien que está fuera del tiempo. Ya hay un poderío ahí. O sea, en vivir la vida al ritmo propio, que es algo que muy poca gente puede permitirse. Siempre fue así. O no publicar algo y que quede solo como uno. Claro. O sea, eso es bien, sí, o sea, cuando se habla de lo terapéutico, por ejemplo, en la escritura suele olvidarse suele suponerse que en el fondo tiene que ver con la comunicación, no con la creación, y que la creación solo se completa en el momento en que por ejemplo, un libro se publica, ¿no? Pero en realidad la escritura da calma a los tormentos del alma, como decía Violeta Parra, ¿no? O sea, eso existe, pero está como todo muy funcionalizado. O sea, tienes justamente sobre eso que decías de la democratización de ciertos ámbitos en la infancia y la adolescencia, que es el tema de la música. Tengo en Spotify unas playlists donde tú pones unos discos que te acompañaron, por ejemplo, y me interesa mucho cómo esa influencia, ¿no? Escoger uno de los discos que te gustan, los artistas de lo que no se habla, el funk, y que cómo ha influido de repente la música en general, la musicalidad, tanto de
de mudanza en un momento y luego a lo largo de esos años bonsai, la vida, y no tanto por la musicalidad también, pero también de repente por el espíritu de una canción, el concepto de un disco. Bueno, la música está presente todo el rato. Yo a veces escucho también noticias, ¿no? Pero siempre estoy escuchando algo. Y soy muy ecléctico, lo que en mi generación era un problema, ¿no? Era más bien, había que excusarse que te gustara Silvio Rodríguez y Metallica al mismo tiempo, ¿no? Como decía un amigo mío muy graciosamente, una vez que yo mismo le pregunté qué clase de música le gustaba, porque encontraba que era muy desconcertante sus referencias, me dijo, bueno, me gusta todo, desde Pantera a Pandora. Lo resume bien. El otro día estaba en un evento en Londres y llegamos al evento y 4 o 5 grandes canciones, 5, 6, 7, y había canciones en español, canciones en inglés, una en francés, una en italiano. Y ya como la 9ª canción yo le dije, pero qué buena música tiene acá. Y habían puesto en una playlist que yo había hecho para... Felicítame al DJ. Era como Julian Green, creo que tiene esa anécdota de que duda de cómo se escribe una palabra en una novela. Entonces consulta el diccionario de autoridades, soluciona su duda y de pronto ve que la autoridad que citan es el mismo en otra novela. Bueno, no sé cómo responder esa pregunta. Tengo un vínculo muy también de deseo con la música, o sea, era lo que yo quería hacer, digamos. O sea, cantaba cuando chico mucho y cambié la voz y bueno, Luis Miguel tuvo mejor suerte que yo, ¿no? Y entonces ya no volví a cantar. Y luego una de las ocasiones en que fui escritor cuando niño está curiosamente asociada a eso, porque no estaba en 7º básico en el Instituto Nacional, que era un colegio muy masivo con 16 cursos por nivel. O sea, yo estaba en el 7º O, que era el último. En secciones. Claro, el año 88, que es el mismo año en que había que elegir entre el sí y el no. Nosotros, los niños de 12, 13 años, teníamos una elección más sencilla, que era entre música y artes plásticas. Pero tampoco era tan sencillo porque eso significaba que te ibas a ir a un curso con la mitad de tus compañeros y en realidad con un cuarto de tus compañeros, porque te clasificaban de acuerdo con las calificaciones también. Entonces tenía una determinada nota hacia arriba o hacia abajo y luego si elegías música o artes plásticas. Y yo con muchísima seguridad elegí música porque tocaba la guitarra. A esa edad no era tan habitual, porque empieza ya 3 años después todo el mundo tocaba la guitarra, pero en ese momento era más bien raro. Y la música era mi gran pasión y teníamos una banda que se llamaba Postdata. Y hacíamos canciones y todo. Y entonces todos los integrantes de Postdata elegimos música, por supuesto. Ya a la vez yo era pésimo en artes plásticas, muy malo hasta el día de hoy. Solo hago 2 o 3 dibujos. Mi hijo se ríe mucho de mí porque no sé dibujar realmente. No sé, nunca aprendí y siempre me gustó y nunca pude aprender. Muy torpe. Incluso tuve en la básica una profesora de artes plásticas como profesora jefe que me adoraba y me mimaba y ni siquiera por complacerla a ella yo pude. Siempre fue mi peor asignatura. Entonces no había lección más fácil para mí que música. Pero hubo un error administrativo y me pusieron en un curso de artes plásticas. Entonces llegué al 8º B, que más encima en este colegio inmenso me separaba incluso físicamente de mis compañeros porque ellos quedaban en el otro rincón del colegio. Entonces había 2 recreos, uno de 5 y uno de 15 minutos. Y en el de 5 minutos ni siquiera alcanzaba a ir y a volver a verlo.
En el de 15 alcanzaba a ir y volver y a hablar 3 minutos. Pues yo me dediqué todos estos primeros días a hablar con todo el mundo acerca de error para que lo repararan. Y alguna esperanza me dieron, pero era imposible. Y empezaron a pasar los días y la única ventaja que yo tenía en el octavo B es que tenía la misma maestra de castellano, que era algo muy inhabitual, porque como era un colegio tan masivo, era muy raro que te tocara el mismo profesor en una asignatura, ¿no? Y esta maestra nos hacía escribir. Era la única de todos los profesores de castellano que te hacía escribir. 2 horas a la semana. Y al final de las horas leías lo que escribía delante del curso. Y ella, de todos los lectores, elegía algunos. Igual siempre había un lado competitivo en todo esto, ¿no? Y te subía la nota en una prueba parcial o te ponía un 7 adicional. 7 en Chile es la nota máxima. Digo porque he tenido que aclararlo por esta canción de 31 minutos que se llama Nunca me he sacado un 7. Sí. Que en México la entienden de otra manera, ¿no? Sí, yo también, claro. Entendí como nunca he llegado a... O sea, nunca caí tan bajo. Ay, sí. Pues ahora la va a escuchar y la va a entender bien. Con la patiña. Porque la vimos, tal vez que tenía en el salón. Y entonces la primera clase en que escribimos, o quizás la segunda, porque ya habían pasado unos días, yo conté esta historia. Porque no conocía todo mi curso, conocía un cuarto de mi curso, ¿no? O sea, 15 niños, quizás 12 de 45. Entonces conté esta historia en primera persona, chistosamente, o sea, era como... Contaba todas las vueltas que había dado por el colegio, cómo había llegado a hablar con el rector, y nadie me había dado una solución, pero no lo contaba en un tono de queja, sino más bien de parodia, ¿no? Y bueno, y se rieron mucho con el texto, y terminé de leerlo, y la profesora Elizabeth Azócar me preguntó, que creo que fue la primera vez que recibí esta pregunta, de muchas veces más que luego la recibiría: ¿esto pasó de verdad? Y entonces esa fue la primera vez que hice autoficción. Qué genial. Luego, como el texto gustó, muchos que no me conocían empezaron a pedirme que me quedara en el curso, ¿no? Ahora, es ambiguo porque en un momento como que yo decidí quedarme, pero tampoco es que pudiera irme, ¿no? Pero sí, me estoy quedando porque me lo han pedido. Claro, 3 años más teniendo pésimo promedio en artes plásticas. Y ahí me divorcié de la música. Por un largo periodo, o sea, no toqué guitarra, me frustré bastante. Como con ese... No digo que... Yo, por ejemplo, ahora tengo un nuevo momento musical, porque mis mejores amigos son todos músicos, los Bunkers, todos son amigos míos ahora en México. Compartimos la chilenidad extranjera en México, ¿no? El Mauri Durán, sobre todo, él es mi mejor amigo allá. O Sebastián Aracena, que es un guitarrista que tocaba con Mon Laferte, que es un gran guitarrista chileno. Entonces, claro, tengo ahora un tiempo muy musical vinculado también al niño, ¿no? Que la música ahí es muy importante en la vida cotidiana. Hablamos mucho de música, muy Beatlemaníaco, Silvestre. He pensado mucho en ese tiempo, ¿no? En que la música, o yo entendí eso como un fracaso, ¿no? Gracias por escuchar esta segunda parte de la conversación que tuvimos con Alejandro Zambra. Queremos agradecer a la Cámara Peruana del Libro por darnos la oportunidad de participar en la edición 27 de la Feria Internacional del Libro de Lima. Si deseas conocer más sobre nuestra experiencia como invitados, te animamos a seguirnos en redes sociales. Puedes encontrarnos como El Hablador Revista en Instagram y también te invitamos a leer nuestro blog, Bitácora El Hablador, con más entrevistas, reseñas y artículos sobre literatura.
Esto fue el segundo episodio del podcast del hablador.